Paz a vosotros, hermanos. Nos encontramos en nuestra cuarta porción del libro de Éxodo, esta porción que se llama Cuando envió, y estamos ahora en nuestra cuarta lectura. Nos habíamos quedado en que sopló un viento de parte de Dios toda la noche, el cual abrió el mar, congeló las aguas y los hijos de Israel pudieron pasar por en medio de la mar en lo seco. Vimos que también los egipcios los persiguen y de parte de nuestro Dios había en la columna de fuego, como digamos, trastornaba los carros de Faraón, rompió las ruedas, lo que los hacía andar pesadamente, y los egipcios pensaron en escaparse, porque incluso lo dijeron, Dios está peleando por parte del pueblo de Israel. Y entonces a partir de aquí vamos a comenzar con nuestra cuarta lectura. Estamos en el capítulo 14, a partir del versículo 26. Dice: y dijo Dios a Moisés: extiende alzando tu mano sobre el mar, y se habrán de volver las aguas sobre Egipto, sobre su carruaje y sobre sus jinetes. Y extendió alzando Moisés su mano sobre el mar, y regresó el agua al aparecer en la mañana a su ímpetu. Y los egipcios huían a su encuentro, y sacudió Dios a los egipcios dentro del mar. Y se volvieron las aguas, y cubrieron al carruaje y a los jinetes, y todo el ejército de Faraón, los que venían tras ellos en el mar. No quedó vivo de ellos hasta uno. Y entonces nos preguntamos, ¿no quedó vivo de ellos hasta uno? Podría significar que quedó uno, que sería el Faraón, el encargado ahora de relatar lo que había pasado, porque más adelante en lecturas posteriores nos damos cuenta que los pueblos de alrededor supieron de este milagro, y entonces nos preguntaríamos, ¿cómo supieron si no quedó nadie vivo, si todos murieron? Entonces pudo haber sido que quedara uno, dijimos, este Faraón, el que se va a encargar de relatar los milagros y las maravillas que hizo nuestro Dios. Ahora, también puede significar, o por otro lado, que no quedó vivo absolutamente nadie, ninguno. Dios exterminó a todo Egipto, todo el ejército, junto con Faraón. Puede ser cualquiera de las dos respuestas. Y vimos entonces que el mar, por la parte donde estaban los egipcios, es que se descongelan las aguas y caen sobre ellos. Porque nos vamos a dar cuenta ahora que los israelitas seguían caminando y el mar donde ellos venían seguía congelado, seguía seco. Seguimos leyendo, dice el verso 29. Y los hijos de Israel andaron por lo seco dentro de la mar, y las aguas eran para ellos muralla, de su lado derecho y de su lado izquierdo. Lo que habíamos comentado, que se habían congelado las aguas. Y pues ahora vamos a entrar a la parte más emocionante y más interesante de este relato, el cántico que va a elevar el pueblo, y tiene muchísimas cosas que resaltar, y las iremos explicando poco a poco en su momento cuando lleguemos. Entonces dice el verso 30. Y salvó Dios en el día aquel a Israel de mano de Egipto, y vio Israel a Egipto muerto sobre la orilla del mar. Y vio Israel la fuerza de la mano grandiosa que realizó Dios con Egipto, y temieron el pueblo a Dios, y tuvieron fe en Dios y en Moisés su siervo. Y a partir de aquí iniciamos lo que conocemos como el cántico que elevó el pueblo, Moisés junto con el pueblo de Israel, por esta celebración, este reconocimiento a Dios y las maravillas que había mostrado para con ellos. Dice el capítulo 15. Entonces alabó Moisés y los hijos de Israel a la canción esta ante Dios, y hablaron diciendo: cantaré a Dios, pues enaltecer se enalteció. Es decir, más grande que los altivos, que los soberbios. Vimos a Faraón con su actitud arrogante, a todos sus jinetes, todo su ejército que era su orgullo. Nuestro Dios se enalteció sobre ellos. Dice: pues enaltecer se enalteció, caballo y su jinete arrojó en el mar, mi fuerza y el canto de Dios, y fue para mí para salvación. Este es mi Dios y lo embelleceré, el Dios todopoderoso de mi Padre, y lo enalteceré. Dios es el Señor de la guerra, Adonai es su nombre. Las carrozas del faraón y su ejército lanzó en el mar, y los selectos de sus oficiales se ahogaron en el mar de los juncos. Las aguas enormes
montones cubrieron a ellos, descendieron en las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Dios, es excelsa en poder. Tu diestra, oh Dios, quebrará al enemigo, y con la grandeza de tu eminencia destruirá a los que se sublevan contra ti. Enviarás tu ira, los consumirá como la paja al fuego, y con el viento de tu ira se amontonaron las aguas, se pararon como un muro los líquidos, se solidificaron los abismos en el corazón del mar. Había pensado el enemigo, lo perseguiré, lo alcanzaré, repartiré el botín, se llenará de ellos mi alma, desenvainaré mi espada, los desposeerá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como el plomo en aguas impetuosas. ¿Quién es como tú en los poderosos, oh Dios? ¿Quién es como tú, excelso en santidad, temible de alabanzas, hacedor de maravillas? Extendiste tu diestra, los devorará la tierra. Condujiste con tu bondad al pueblo este que has redimido, lo dirigiste con tu vigor hacia la morada de tu santidad. Escucharon los pueblos, se estremecieron, terror agarró a los habitantes de Filistea. Entonces se conturbaron los capitanes de Edom. También a los poderosos de Moab les ha agarrado temblor. Se derritieron todos los habitantes de Canaán. Caiga sobre ellos el temor y el miedo. Al engrandecer tu brazo, enmudecerán como una piedra. Hasta que pase tu pueblo, Dios, hasta que pase el pueblo este que adquiriste. Hazlo entrar y plántalo en el monte de tu heredad. Establecimiento para tu morada lo hiciste, oh Dios. Un santuario, oh Dios, establecieron tus manos. Dios reinará para siempre, eternamente. Porque entró la caballería del faraón con su carruaje y con su jinete en el mar, e hizo regresar Dios sobre ellos a las aguas del mar, mas los hijos de Israel caminaron por lo seco dentro del mar. Qué lectura tan hermosa y tan llena de enseñanzas para nosotros. Porque podemos pensar, si dice, cantó Moisés y el pueblo este cántico, uno se pregunta, bueno, ¿y entonces qué? ¿Lo ensayaron? ¿Tenían ya la canción preparada? ¿O qué pasó aquí? Puede ser que todo el pueblo, imagínese esto, todo el pueblo está captando aquí profecía, y esto es algo bien grande, porque está hablando de cosas que no han sucedido aún, porque está diciendo, los moradores de Canaán, de Moab, de Edom, van a escuchar de estas grandezas y van a temblar, el temor los va a agarrar, pero si todavía no llegan a ese lugar, no pasa eso. Sigue hablando, dice, el enemigo dijo, los voy a matar, mi espada, me quedaré con el... Espérame, ¿a qué hora te enteraste lo que decía el enemigo? Esto es profecía pura. Y entonces podemos pensar, si todo el pueblo de Israel, los 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, captaron todos ellos juntos esta profecía, es algo bien grande para nosotros. O puede ser que Moisés solo captó la profecía, Moisés vio todo esto a futuro, porque también habla del lugar, la morada de nuestro Dios, el templo. ¿Cómo sabían que iban a plantar un templo en la tierra de Israel? Aún no lo sabían. Sin embargo, Moisés también puede que ya lo esté diciendo aquí, lo esté dando a conocer, y el resto del pueblo lo que hace es repetir lo que Moisés dice. Puede ser también esta explicación. Decimos, todo el pueblo captó profecía, o solamente Moisés y el pueblo repetía. Y tenemos aparte otra enseñanza. Dice, verso 20. Y tomó Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, al pandero en su mano, y salieron todas las mujeres detrás de ella con panderos y con danzas. Y les respondió a ellos Miriam, cantad a Dios, pues enaltecer se enalteció. Caballo y su jinete arrojó en el mar. Y entonces nos preguntamos, a ver, mientras todos se preparaban para la salida de Egipto, que habíamos visto, habíamos leído, que fue con mucha prisa, que los urgían los egipcios a que se fueran, y entonces en lo que todos tomaban provisiones, sus cosas, sus animales, Miriam y las mujeres se preocuparon por tomar panderos.
¿De dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Miriam, que dice, era profetisa, Miriam sabía y había entendido que en algún punto iban a alabar a Dios, iban a cantar glorificando el nombre de Dios. Por lo tanto, se previnieron con los panderos. Fue la preocupación de Miriam y de estas mujeres de esta generación el preocuparse por cómo vamos a alabar a nuestro Dios, cómo lo vamos a servir, porque de que lo alabamos y lo servimos, eso es un hecho, pero vamos a hacerlo de la mejor manera, con un ánimo pronto, presto, lleno de esperanza, una gran enseñanza también. Ahora, nótese que dice, los hombres, el pueblo cantaba con Moisés y las mujeres, por otro lado, bailaban con Miriam. Nótese, a pesar de ir en pueblo, el recato que se tenía. Cada quien tiene su lugar, no se mezclan. Cada quien tiene esta modestia de su parte. Y decimos una enseñanza muy hermosa, una lectura, uno de los cánticos más preciosos que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Pero, siempre hay un pero. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué es lo que pasa? Porque parece increíble cómo en un momento tan elevado, tan espiritual, pues muchas veces nos dejamos vencer por la carnalidad. Habíamos leído, justo lo acabamos de leer antes del cántico, que el pueblo de Israel vio al pueblo de Egipto muerto a la orilla del mar. No pierda de vista esto. Dice el verso 22, e hizo partir Moisés a Israel del mar Rojo. Normalmente cuando se van de un lugar a otro dice, y el pueblo se fue, y llegaron a tal lugar, y los hijos acamparon, dice todos como un pueblo. Sin embargo aquí nos dice, y Moisés hizo partir. Me da a entender entonces que el pueblo no se quería ir de la orilla del mar. ¿Por qué no se querría ir? Decíamos, Israel vio a Egipto muerto a la orilla del mar. Quiere decir que del pueblo estaban recogiendo botín de los egipcios, estaban viendo qué se llevaban, de lo que había ahí a la orilla del mar, se estaban, digamos, saqueando ahora ellos a Egipto, no se querían ir y Moisés los urge, los obliga a partir. ¿Qué está pasando? No solamente eso, seguimos leyendo, dice, y salieron al desierto de Shur y caminaron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Y vinieron a Mará, mas no pudieron tomar agua de Mará, pues amargas eran. Por eso llamaron su nombre Mará. Mará significa amargura. Ahora, yo le pregunto, ¿es normal encontrar aguas dulces o aguas saladas, pero aguas amargas? ¿Por qué aguas amargas? Y entonces entendemos algo bien grande. Podemos interpretar de manera alusiva el siguiente mensaje eterno. Cuando la persona obtiene tanta riqueza y está angustiada porque podría obtener más, como sucedió con Israel en el botín del Mar Rojo, entonces hasta el agua normal le sabe amarga. Y esto tiene una enseñanza. Seguimos leyendo el texto. Verso 24. Y se quejaron el pueblo a Moisés. Espérame, ¿no me habías dicho al principio del capítulo que creyó todo el pueblo en la palabra de Moisés? Entonces, ¿qué pasó aquí? Vemos, decía, que cuando la avaricia sobrepasa a la persona, ni siquiera los milagros más grandes los reconoce. No es suficiente para ellos. Y entonces empiezan a quejar contra Moisés, diciendo, ¿qué tomaremos? Y clamó a Dios, y le mostró Dios un árbol, y lo arrojó a las aguas, y se endulzaron las aguas. ¿Qué? ¿Qué clase de magia fue esta? ¿Un tronco, un árbol para endulzar aguas amargas? ¿Cómo? No, todo tiene un significado, profundo significado, porque vamos a entender, como diría el profeta, un poquito de aquí, un poquito de allá. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, nos está hablando sobre la sabiduría. La sabiduría que es árbol de vida. Esta enseñanza de nuestro Dios es árbol de vida, trae vida
a nosotros la palabra, el conocimiento de nuestro Dios. Hay un Salmo, el 19, que dice que la palabra de Dios, la ley de Dios, es más dulce que la miel, que la que mana del panal. Entonces entendemos, vamos sumando esto. ¿Qué representan las aguas? La escritura, la enseñanza. Entonces, si a nuestra vida, que nuestra vida, decíamos, por medio de la avaricia, de la codicia, no nos da abasto, queremos más y nos afanamos por más. Necesitamos ponerle entonces la dulzura de la palabra de Dios, el conocimiento, este árbol de vida que es la enseñanza de nuestro Dios. Esto fue lo que representa todo este episodio. Y seguimos leyendo, tiene relación, no hablo por hablar. Dice, entonces, y se endulzaron las aguas. Allá puso decretos para él, decreto y estatuto, y allá los probó. Es decir, les está enseñando esto, este episodio, porque obviamente nuestro Dios los guiaba por medio de la nube. Entendemos que Dios a propósito los lleva durante 3 días, que hemos hablado lo que significa el 3, este periodo de cambio. Durante 3 días los llevó a estas aguas amargas, con el propósito de enseñarles conocimiento, darles estatutos, porque para que entienda el pueblo y nosotros también, que la vida, la avaricia, no lo es todo. Lo material, decimos, el dinero, no es lo más importante. Es un medio, pero no es el fin. Y esto era lo que le enseñaba nuestro Dios a su pueblo y también a nosotros. Dice el verso 26, y dijo, si escucharás a la voz de Dios, es decir, a su palabra, tu Dios todopoderoso, y lo recto ante sus ojos harás, es decir, todo lo apropiado, que entiendas la palabra de Dios para entonces ponerla a cabo, dice, y oirás sus preceptos y cuidarás todos sus decretos, es decir, los vas a escuchar, los vas a entender, los vas a poner por obra, ojo, con alegría. Siempre hemos dicho, la palabra de Dios se cumple con alegría porque es un deleite, es una delicia. Si tú la cumples por cumplir, me mandan, así debe ser. Más adelante vamos a ver que dice, por cuanto no serviste con alegría. Es algo, una enseñanza bien grande, muchas enseñanzas para nuestra vida en esta lectura. Y vamos concluyendo, decíamos que si tú lo pones por obra, toda la enfermedad que puse en Egipto no pondré sobre ti, pues yo soy Dios, tu curador. Y vemos entonces que los preceptos de nuestro Dios, el cumplirlos, es una medicina preventiva, porque va a dar salud físicamente, mentalmente, moralmente, nos va a ayudar y a salvar. Por eso decía, árbol de vida es su enseñanza, que endulza nuestra vida, que nos da alegría. Y pues, hasta aquí, con esta lectura y estas enseñanzas tan hermosas, concluimos esta 4ª lectura de nuestra 4ª porción del libro de Éxodo. Si Dios permite, continuaremos más adelante. Paz a vosotros.